hablando de las fiestas y quería escuchar a ver qué le sugiere a raíz de lo que sabemos que la Kabbalah es algo así espiritual. Para mí es un festejo, es una reunión de almas o de un grupo de gente que hay una comunión en ese momento y ese tiempo y espacio para unirse por una causa de amor, de fecha, de lo que sea. Sí, sí, en general la humanidad festeja, como es un momento de celebrar algo. Y creo que en estas fechas en especial tenemos mucho que celebrar, pero eso lo diremos después. Pero celebrar es importante porque es un momento de conciencia. En ese momento como que uno corta la rutina diaria, el hacer sin pensar, y entonces le damos un valor a algo. Yo creo que es eso, un corte, un hito en el tiempo donde le damos un significado. Y los significados varían según justamente lo que se festeja. Me salta la palabra que dijeron prácticamente, creo que todos los que se refirieron, la palabra proceso. Uh-huh. Y bueno, como ya sabemos, el plan de la creación la vida, según el plan de la creación, la vida es un proceso de corrección del ego, para que podamos usarlo al final para otorgar y amar a los seres humanos y todos en conjunto al Creador. Esa es la línea de para qué. Según la Kabbalah no existe otro propósito, otro sentido o otro llenado en la vida más que ese. Y en el proceso hay acciones, principalmente porque lo que nosotros percibimos es lo que hablamos que es el mundo de Asiá, ¿verdad? El mundo de acción. Y este proceso se divide entre actos de corrección comunes, que lo vemos en lo que se llamaría los días hábiles y Yemei Hol, y actos especiales. Ya tenemos los actos comunes y actos especiales, que son o el Hag, la fiesta, o el Shabbat. O sea, en la mayoría de los pueblos una fiesta justamente para una conmemoración o para recordar algo que pasó, para festejar algo que pasó. Y yo creo que uno de los puntos más importantes en las fiestas es la congregación. El hecho de que la gente se reúne, como que tiene una excusa, ¿no?, para reunirse. Entonces, en realidad las fiestas son acciones de corrección, que en la Torá se dividen según fiestas, Hagim, Pesach, Shavuot y Sukkot, que son Shloshet HaRegalim en hebreo, y las fechas festivas, a diferencia de las fiestas, porque en hebreo existe una palabra diferente, que ya son más bien congregaciones sagradas y que más se acostumbraban en la época de los templos, cuando existían los templos. Entonces, las correcciones especiales se hacen en base a la conexión, como dijimos recién. O sea, se congregan las almas que tienen la intención de conectarse con el Creador. Y esto está detalladamente escrito en el libro de Lari, Shara Mitzvot. Y bueno, las fiestas están según el calendario, y esto significa que hay un plan, como dijimos, un proceso. Y estas fiestas también incluyen los Shabbat, los Rosh Hodesh, que es el inicio de mes, o mejor dicho, la reparación de la luna, Tikkun Levana, Rosh Hashanah, que es el inicio del año, y Yom Kippur, que es el día de la expiación del ego. Pongan atención que se trata de 5 fiestas. Pesach, porque algo que no sabemos generalmente es que Pesach es justamente el comienzo del año. Y Rosh Hashanah, que se considera el comienzo del año, es el año de los meses. Tiene una diferencia, no voy a entrar en eso porque si no salimos de eso hoy. Entonces, las 5 fiestas son Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. 5. ¿Se acuerdan de las
justo que la última vez hablábamos de las 5 sefirot, por las 5 luces, por los 5 parsufim, llegamos a los 125 niveles de ascenso para la corrección del alma, hasta que alcanzamos la equivalencia de forma con el Creador, el mundo de Ein Sof, que es el tope. Para todos los días especiales son estados de ascenso, de conexión entre las almas para unificarse, para asemejarse al uno, al único y especial. Y todas las fiestas provienen de los tiempos en los que el pueblo de Israel estaba en niveles espirituales y hacían acciones de corrección en forma cotidiana, según el plan divino. Hoy en día estamos en el nivel material, desconectados de lo divino, y por eso las acciones de corrección son más bien congregaciones de ceremonias, de oraciones, rezos y todo tipo de comidas que simbolizan algo, y menos correcciones del alma, ¿verdad? Lo que es importante recordar es que los cabalistas fueron los que fijaron estas fechas, estas fiestas. Y como sabemos que en la espiritualidad no hay tiempo, no hay espacio, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un calendario donde se fija fechas en especial. No, pero hablaste de un proceso, y un proceso tiene un tiempo. No es tiempo, porque el tiempo no existe, más bien el proceso tiene niveles. Entonces, lo que quiero decir es algo así, como tirar la bomba y salir corriendo, de que podemos estar en Rosh Hashanah en medio de marzo. Y ahora vamos a entenderlo por qué. Refiriéndose a los niveles. Claro, o sea, en el significado espiritual de lo que es cada una de estas fiestas. Claro que tenemos el calendario, como dijimos, porque más que nada es también señalar el proceso, aprender, saber, congregarnos. Y sí, hay luces especiales que descienden en esas fechas porque fueron fijadas por personas con niveles elevados de alcance espiritual. ¿Ok? Entonces estábamos hablando de que estamos ahora en el mes de Elul. Es el último mes del calendario hebreo. El calendario hebreo es un calendario lunar. Ahora, la mayoría, creo que todos, no estoy segura, fuera de Elul, los nombres de los meses son nombres que fueron tomados de la cultura babilónica, cuando en el exilio de Babilonia. Y el mes de Elul, el nombre Elul es una sigla. No es un nombre babilónico, sino una sigla en hebreo, que está compuesta de 4 palabras, por ser 4 letras del mes. Ani, Ledodi, Bedodili. Eso significa... Lo dije en hebreo, ahora otra vez. Está bien. Ani Ledodi, Bedodili. Eso es, yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Esa frase aparece en el Cantar de los Cantares. Sí. Es muy emocionante. A mí, yo creo que sí, que algo nos mueve. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Ahora, yo soy para mi amado, es decir, ¿quién es el amado? Ustedes sabrán que el Cantar de los Cantares, si uno lee el libro del Cantar de los Cantares, parece como una telenovela, ¿verdad? Que amarena, eres dulce como las rosas, y que las espinas, de no sé qué. Y en definitiva lo que está descrito ahí es el amor entre el creado y el creador, o mejor dicho, con la Shekhinah. La Shekhinah es el lado femenino, por así decir, y el creador. Entonces, yo soy para mi amado, es decir, cuando yo me anulo mi deseo de recibir ante el creador,
para que todo sea otorgamiento, entonces se alcanza el estado de mi amado es para mí. Para que yo pueda ascender a ese estado de que yo soy para mi amado, me puedo quedar ahí toda la vida. Yo soy para mi amado, yo me dedico a adorar a Dios. Pero para poder llegar a complementar el estado de Elul, mi amado es para mí, tengo que trabajar, llegar al estado de otorgamiento. Entonces, es el creador para mí, el que Él me otorga a mí el bien y el placer, que para eso se hizo la creación. Dijimos que el propósito de la creación es dar abundancia al creado. Entonces, lo que antes era estado de ocultamiento y tzimtzum, que es la restricción, ahora sí es un estado de revelación del rostro, lo que se llama Gilui Panim, y se revela el propósito de la creación, que es, como dijimos, beneficiar a sus creados. Bien, entonces, este mes de Elul es el mes de Slijot. Las Slijot son el perdón, un mes de perdones. Ahora, un mes entero tengo que estar pidiendo perdón. Para quienes no son de aquí, para tener una idea de qué se trata, no sé si han visto alguna vez las Slijot que se hacen. Es muy lindo ver cuando todas las noches van al muro de los lamentos. Y ahí una cantidad de gente, de hombres principalmente, hacen el rezo de las Slijot, que está en el Sidur, o sea, en el libro del Sidur, y bueno, y rezan todas las noches durante todo el mes de Elul. El tema de que es de noche también tiene un significado muy importante, por eso también los cabalistas estudian de noche. ¿Por qué? Porque de la luz, de la oscuridad nace la luz, o sea, es todo muy, muy simbólico. Ahora, sabemos, todos estamos conectados, somos una red de conexiones entre todos, y este sistema de conexiones se rompió en lo que conocemos como la ruptura de la vasija, ¿verdad? No sé si ustedes conocen de esto, pero bueno, para hablar de eso tenemos que entrar a algo más profundo y no es el tema de hoy. Y como está rota esa red de conexiones, no se puede corregir. Ahora la humanidad hoy en día lo percibe en todos los ámbitos. Todo está roto, todo. Pero fíjense qué proceso tuvo que pasar la humanidad para llegar a este punto en que hoy se está dando cuenta de que, ahora, claro, nadie sabe a qué atribuirlo, principalmente aquellos que no tienen ese acercamiento a lo espiritual. Entonces, claro, ¿quién tiene la culpa? Los presidentes, los líderes, le echan la culpa a todo el mundo porque alguien tiene que tener la culpa de que todo esto está tan destrozado y de que no se puede llegar a nada. Entonces, ¿cómo puede ser? No, iba a decir que desde el punto de vista mundano, de verdad, para unos es como eso, como, bueno, vamos a hacer, que no vaya a ser, que por una tradición, pero que le dan cierta, por el temor, digamos. Para otros lo usan como psicológicamente, mundanamente, un momento de reflexión. Y bueno, nosotros que estamos en la espiritualidad tenemos que intentar no, desde el punto de vista. Pero yo creo que la gente cuando llega el día de Yom Kippur y están en el Bet Knesset o afuera y escuchan el shofar, yo creo que todas las almas en ese momento les viene un tembleque y reaccionan de algo, consciente o inconsciente. ¿Qué es lo que les hace el tembleque? Guay, ¿qué es el shofar? El llamado del cielo. No, adentro. ¿Qué hay adentro? El alma. El punto en el corazón. Okay. Hay otra cosa, otro nombre que conocí, otra palabra que lo describe incluso más. El reshimó. El reshimó, tenés toda razón, el reshimó. Yo creo que ese es el reshimó
Sí, yo creo que el reshimó te hace tomar el shofar, te despierta el reshimó y decís, como hay algo que no está son empezando. judías, que nunca escucharon hablar de Israel o nada que ver, y de repente escuchan un rezo en hebreo o algo, y algo se le erizan los pelos. ¿Por qué? Reshimó, ¿cómo lo traduces? Reshimó es la reminiscencia del alma, es A la reminiscencia. Bien, es De lo que ya vivimos, de cuando estábamos todos juntos. espirituales que tenemos en el alma, que viene en cada alma que nace. Platón. ¿Cómo? Como Platón, sí. La reminiscencia Okay. del estado anterior. O sea, sí, perfecto. todos estuvimos en esa red de conexiones, en un estado de completa unión, de completa... Algo, ¿qué es eso? Ignoramos, eso es lo que estamos todo el tiempo. Ay, sí, yo quiero estar en ese estado. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Como habíamos hablado ya antes en alguna oportunidad sobre el reshimó, ¿cómo podemos saber que algo me gusta si yo nunca lo probé? Absolutamente. De momento que si yo pruebo, nunca vi un helado, nunca escuché qué es un helado, no tengo la menor idea. Vengo de, no sé, de extraterrestre y me dan para probar un helado. Qué rico es esto, ahora lo quiero, ahora voy a empezar a tener. Ahora lo quiero. Se me formó un reshimó sobre ese sabor o esa textura o lo que sea. Te quedó un registro. Y el registro de la espiritualidad está en nosotros, claro, innato, en todo ser humano. Todo ser humano. Bien, entonces quiere decir de que, bueno, eso fue con lo que se dio con lo que ustedes dijeron. Ahora, ¿qué sentido tiene comenzar un nuevo año? Fíjense que Yom Kippur viene después de Rosh Hashanah. ¿Qué sentido tiene comenzar un nuevo año? Y hacer antes una introspección, porque el nuevo año es algo nuevo. ¿Ok? Yo no sé, yo era muy niña cuando festejamos el año nuevo, qué sé yo. No sé cuánto se acostumbra en el mundo. Sí, pero yo creo que sí existe una introspección. Mirá, termina el año, empieza un año nuevo. ¿Qué alcancé a hacer en este año? ¿Qué me gustaría hacer el año que viene que no hice este año? O sea, hay un cálculo, ¿verdad? Un pensamiento. Entonces, como que no tiene sentido empezar algo nuevo sin antes hacer un cierre. Un balance y un cierre. Claro. Y es por eso que se lleva a lo largo del mes de Slijot, de los perdones, para llegar al día del cambio, de Rosh Hashanah. Sabiendo que lo que llegamos a reconocer es que en realidad no hice lo suficiente. ¿Ok? Claro, no hice. claro. No, puedo haber hecho a lo mejor más y no lo hice. Yo digo que la Kabbalah es una cuestión de valentía, porque hay que tener valentía para mirarse adentro. ¿Verdad? Porque es como que uno revela que está roto. Después, a través de esta sabiduría, aprendemos de que yo no tengo la culpa de que estoy roto, ¿verdad? Eso ya es otra historia. Entonces, cuando hablamos de Slijá, del perdón, antes de empezar a pedir perdón a todo el mundo, tenemos que ver hacia adentro. El perdón incluye el reconocimiento que dijimos antes y la corrección de la actitud negativa que está en mí. Esa tendencia al mal, el querer que se convierta en bien. Y ese es el proceso de Hazara Betshuvá. O sea, la Hazara Betshuvá es lo que se dice el arrepentimiento, se conoce como arrepentimiento, pero no existe una palabra que en otro idioma, tampoco en inglés ni nada, que pueda realmente expresar lo que es la Hazara Betshuvá.
Es la elevación del ego que está en Malhut a través de un proceso, hacia la Binah, que es el amor y la A mi parecer, a mi sensación, Hazara Bechuvá tiene que ser el regreso a la raíz. Un regreso. Tiene sentido. En el judaísmo popular, en lo que se vive como religión, en la religión, existe el proceso de que se llama de Hazara Bechuvá, que es como el arrepentimiento, lo llaman así, y lo llaman como un regreso. También la palabra en sí quiere decir respuesta. Entonces, en forma popular, cuando no entienden la profundidad espiritual de lo que quiere decir, entonces parece como que es una respuesta. A ver, yo hice una petición y recibí respuesta, pero no es una respuesta, ¿ok? Es un regreso. Y el proceso de recibir la respuesta, ¿okay? o del regreso a la raíz, es esto justamente el reconocimiento del mal, y por eso se le llama arrepentimiento. Querer corregirlo. Ahora, arrepentimiento otra vez, ¿de qué? Como decimos en Yom Kippur, van a los rezos y empiezan, hay como una ceremonia en una parte del rezo que empiezan a hacer así, pequé, hice tal cosa, maté, robé, nadie mató, nadie robó, pero es como que lo toman como una cosa generalizada. Y no yo maté, matamos, avinu, payanu, hatanu, lo hacen en plural. Nosotros hicimos, matamos, violamos y robamos. Es muy fuerte. Sí, pero en realidad es entender de que todos los actos que el hombre puede hacer a nivel de maldad provienen del mismo lugar, de la misma raíz, de la raíz del ego, que es la que produce todas esas maldades que uno quiere hacer a los demás. Sí. ¿Por qué las quiere hacer? Siempre por la misma razón. Porque les quiere ganar, porque los quiere sacar de medio, porque los quiere doblegar o cosas por el estilo. Tiene importancia el hecho de la congregación, porque siempre vamos a tener más poder cuando estamos al menos conectados, ya sea en el dolor o en el amor, pero conectados en esa... Bueno, no sabemos... En esa energía. Claro, no sabemos exactamente cuál es el proceso personal de cada uno, ¿no? Pero la cuestión es, ok, participé de toda esa sensación, de todo eso, perfecto, que es mejor que nada. Pero aún no hay una introspección suficiente que cambia al final el resultado. Cuando empezamos a entender, yo creo que eso es una de las cosas que tienen la sabiduría de la Cábala que no tienen otras sabidurías. El tema ese de amarme, de empoderarme, de trabajar yo, o yo soy, o todas esas cosas, del I am, no hay problema con eso, pero yo creo que la Cábala precisamente es la que nos lleva al por qué tendríamos que hacerlo. Porque es justamente el tema de ama a tu prójimo como a ti mismo. Para que puedas amar al prójimo, ¿a quién amas más que a nada en el mundo? A ti mismo. Porque somos deseo de recibir. Entonces, si somos deseo de recibir, nos amamos solamente a nosotros mismos. Entonces, ¿quién es amor? Es querer. Sí, es deseo de recibir. Es amor, todo pasa por cómo... Yo amo a quien me hace sentir bien a mí. Cuando dejo de amar a alguien, cuando ya no me hace sentir bien, ¿cómo puede ser que si realmente amara, ese amor no puede diluirse? No puede ser. ¿Se ama o no se ama? No existe una cosa que yo amo cuando me conviene.
El tema es que vos, Merab, tenés razón. ¿Cómo se hace para amar millones y millones de personas? Es imposible. La verdad que es imposible. Claro, es imposible, Pero lo bueno es que tener conciencia de eso. Eso. sí, pero eso es porque por misericordia de Dios te dividió la humanidad en 8 billones. Pero en realidad no hay 8 billones. No existe. Es uno. No existe toda esa gente. Es una misericordia para que puedas repartir tu ego en 8 billones de partes. Porque si no, todo lo que hacen, o sea, ese es el problema de la percepción de la realidad, de que habla la Kabbalah, que habla la física cuántica, que es un tema. Pero bueno, en general... Si tuviéramos que entender que todos los ladrones y todos los que nosotros criticamos somos nosotros, están dentro de nuestro ego, entonces... Exactamente. Llegaríamos a lo que hablamos en charlas. No nos podríamos soportar, nos odiaríamos. Es horrible. Por eso es muy importante el proceso, ¿no? De entender que... bueno, lo que quería decir es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que yo me tengo que amar y tengo que aceptar, me tengo que recibir el hecho de que me equivoco porque estoy roto, ¿verdad? Soy una vasija rota. Bueno, el perdón, por eso mismo, es principalmente hacia mí. Es el reconocimiento de mis faltas, de cuánto yo me acerqué o no al amor a los demás, me acerqué al compañerismo, a la empatía. Por eso tenemos, ama a tu prójimo como a ti mismo, está escrito. Pero hay una, bueno, en el hasidismo, entonces se dice que estaba el viejo Hillel, que él era un gran cabalista también. Entonces viene una persona, ¿cómo se dice? Secular, secular es que es giloní, ¿verdad? No, hay una palabra gentil, un gentil. Un gentil viene a Hillel, le dice, a ver, explícame todo el tema de la Torá, que es la Torá es ama a tu prójimo como a ti mismo. Explícame todo esto de la Torá, parado en un solo pie, o sea, abreviado, como decir, ¿no? Diciendo, no me lo hagas muy largo. ¿Qué le dijo el viejo Hillel? Le dijo, todo aquello que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Él se lo llevó por el otro lado. No hagas a los demás lo que odias que te hagan a ti. ¿Ok? Es más o menos lo mismo, se puede decir. Y de nuevo ese pasar por uno, es darse cuenta que todo está en nosotros. Claro, entonces por eso es reconocer mis faltas, cuánto pude o no pude estar en empatía. Entonces solo después de que puedo llevarlo para mí mismo, para adentro, lo puedo hacer para afuera. Y eso solamente el proceso de la Slihot. O sea, todavía no llegamos a Rosh Hashanah. Termina el tiempo de la Slihot, llega el día de Rosh Hashanah, Tishrei, o sea, termina el mes de Elul y pasamos a Tishrei, que es el primer... Oye, y una cosita, sí, por favor. ¿Y el mes de Elul coincide con septiembre o no? Por lo general, generalmente no, puede terminar a principios de septiembre, puede estar a veces casi a finales. Es cambiante. Porque es lunar. Porque es lunar, claro. Claro. Vale, está bien. Claro. Vale, gracias. Otra vez, adelante, no hay problema. Gracias por tus preguntas, porque si no me quedo acá hablando yo sola. Vale. Siempre les digo, bueno. Antes de que sigan, es que en un momento se me fue el internet, entonces si lo explicaron ahí o si lo explicaron después no me quedó del todo claro. La Selihot, Sí. ¿lo pronuncio bien o no? Sí. Te explico porque en hebreo está cuando hay dos consonantes hay una
una letra, los puntitos, que es E, justamente para quien no puede decir así que está bien. Selijot. Ya. ¿Okay? No, es que el concepto no me quedó claro, disculpa, porque se me cayó el internet. ¿No entendiste lo que es la Selijot? Sí, sí, no entendí. Ok, la Slijot quiere decir perdones, o sea, perdón. La palabra perdón en hebreo es slija o selija. Ya. En plural es Slijot. Y el mes de Elul, desde el primer día del mes de Elul hasta el fin del mes de Elul, todas las noches se hacen los rezos de los Slijot, que es justamente el proceso de empezar a reconocer el mal propio. ¿Qué hice que no ayudé? ¿Qué hice que no perdoné? ¿Qué me acercó? ¿Qué no me acercó? O sea, todo, ese es el proceso de las Slijot. ¿Es como una preparación de la vasija? ¿Una cosa? Claro. Porque es lo que también hablábamos la vez pasada. ¿Cómo voy a corregir algo si está roto, si no está roto? Tengo que reconocer primero que nada que está roto. Entonces, después que reconocí que está roto, lo puedo empezar a corregir. Bueno, entonces, bien, terminó el mes del Elul, terminaron las Slijot, y llega el día primero de Rosh Hashanah, de Tishrei. Ahora, en realidad el Rosh Hashanah, ahora voy a explicar también el significado literal, es el día del nacimiento espiritual de lo que es el hombre primordial, el Adam Rishon. Lo que en español dicen Adán. En la Torah hablan de Adán, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de quién es este Adán. En hebreo es Adam, y hay razones por qué se llama así. Él no fue el hombre que fue creado, como está la historia del Génesis, que dice que Dios agarra la tierra, el polvo, el barro, agarra el lodo y forma un hombre y todo eso. Es una historia muy bonita, pero claro que en hebreo dice que no toma tierra. La palabra tierra en hebreo es Adama. Adama. Y él se llama Adam. Con Hey. Después. Claro, ¿y qué es la Hey? Hey, el creador. Entonces, este personaje aparece en la historia bíblica, en la Torah, nos da la impresión como que él nunca había existido un hombre antes, ¿verdad? Eso es lo que nos cuentan también en las religiones, en todas las religiones, en la judía, en la cristiana, no sé mucho lo que pasa en los musulmanes, pero supongo que es lo mismo. Pero en realidad lo que nos cuenta esa historia es que es el primer hombre, claro, es el primer hombre que se cuestiona la existencia. Que se pregunta, claro, se pregunta algo, ese es, como yo siempre digo, el programa que le bajaron, que le instalaron, que le hizo preguntar, ¿qué es todo esto? ¿Por qué existo? ¿Cómo se creó todo esto? Él empezó a hacerse preguntas que eran necesarias para poder recibir la respuesta. Y ya que hablamos de la Teshuvá, que a lo mejor viene de ahí. El primero que creó a Dios. El Beni Bé, ¿verdad? ¿Saben lo que es el Beni Bé? El creador, Boré. Creador en hebreo es Boré. Uno de los nombres. Uno de los nombres. No, creador. Claro, pero es uno de los estados de revelación de Dios. Claro, es el estado más básico. Lo único Boré. que podemos. El Boré es un creador, y en hebreo Bo es Ben, y Re
Es mira. Ve. Ven y ve. Quiere decir, ¿por qué es el primer estado? Porque es el ven quiere decir que yo soy el que pone la iniciativa de ir y averiguar, y entonces si yo voy, me permiten ver. Entonces quiere decir que este señor, que se llamaba Adán, era una persona que existía como otras muchas, ¿ok? El Zohar, el libro del Zohar, habla de que el hombre sale del mono. O sea, ¿cómo puede ser? El libro del Zohar, que fue escrito hace 2000 años, mucho antes de este otro, ¿cómo se llama? Darwin. Darwin, ¿verdad? ¿Cómo decir una cosa así? O sea, la evolución existió totalmente. Quiere decir de que no fue creado el hombre del barro, sino que el tema del Adamá, la palabra Adamá, viene en hebreo, que también se puede escribir justo con esos puntitos y ser Adamé. Y Adamé quiere decir me asemejaré. O lo que tiene que ver con la semejanza. Claro, hagamos al hombre a semejanza. El hombre fue hecho a semejanza. Adamé, de la palabra domé, para semejante, parecido. Entonces quiere decir que Adán es el que se asemeja al Creador. Por eso recibe ese nombre. Entonces, Rosh Hashanah es el día que se le atribuye al nacimiento del hombre. No es que fuese el día de cumpleaños que está escrito en el registro civil, sino es la conmemoración de la primera vez que ese animalito que se creó de una célula que se hizo dentro del agua y que fue evolucionando a lo largo de miles y millones de años, que hoy en día tiene forma de hombre, se cuestiona su creación, dice, ¿de dónde salí? Es un evento totalmente igual a la creación misma, en su potencia. La creación misma es el Big Bang, ¿verdad? Y este hombre que dice, ¿y quién soy yo? ¿Y por qué existo? ¡Wow! ¿Ok? No solo para nosotros es lo más común que se ocurra, pero era la primera vez que había una criatura que antes fue una criatura y ahora se convierte en creado. El hombre existía, ya habían clanes, ya existía la vivencia, ya existía lo que existían, eran pueblos. Este personaje fue elegido, fue así como agarrado con una pinza, tocado, y él recibió esa pregunta. Ya recordamos que el pensamiento proviene de los mundos superiores, no es algo que nace de la persona. Entonces fue, como siempre hablaba la vez pasada también, del software, un programa de computación, por así decirlo, que se le fue instalado y él dijo, ¿qué está pasando acá? De repente se dio cuenta que hay algo que no entiende. Entonces, ahí empezó la noción humana. Hasta ese momento era como una vivencia, por así decirlo, más bien animal. Hasta que tenemos... Sí. Entonces, por ejemplo, ¿es una evolución personal? Claro, total. Fíjate que, no sé, cada uno personalmente puede mirarse a sí mismo y decir, yo me acuerdo que yo viví muchos años, así como hay que levantarse, hay que ir a trabajar, hay que hacer esto, limpiar la casa, tener que llevar a los niños. O sea, era como, ¿por qué no? O sea, todo bien, no hay ningún problema. Es más, les voy a decir algo, generalmente los niños se preguntan y se cuestionan. Después nos olvidamos. Y después es algo que se borra, que empezamos a ser inculcados
y inducidos a otra cosa. Entonces esa pregunta se desvanece, pero generalmente quienes tuvieron esa pregunta de niños vuelven en algún momento en su vida, y lamentablemente es muchas veces después de pasar ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y si no es que me pasa a mí, porque le pasó a alguien que está muy cercano a mí, o porque vemos la miseria del mundo. Entonces es como que de repente uno empieza a hacerse preguntas. Y cuando empieza a hacerse preguntas es cuando activa ese punto en el corazón, ese regimo que dijimos antes, el registro, la reminiscencia. Volviendo a Rosh Hashanah, porque si no, no nos va a dar el tiempo para terminar todas las fiestas. Estamos recién en Rosh Hashanah. Entonces dijimos que es el nacimiento espiritual del Adam Rishon, el hombre primordial, que fue quien descubrió por primera vez la fuerza general de la naturaleza, la fuerza oculta, que incluye las leyes, la fuerza de la naturaleza. Y es el hombre consciente. Hablábamos la vez pasada también de las 4 fases de la luz directa, que las primeras 3 fases son inconscientes, y entonces aparece en la tercera fase, aparece el hombre consciente, empieza la vasija a tener conciencia de que alguien me da y yo le devuelvo, y eso le da contento. El hombre consciente nace con el propósito de pasar por los actos de corrección. Y para corregirse, como dijimos, tiene que reconocer que hay una ruptura. Entonces, Rosh Hashanah representa la primera etapa en ese camino, que reconoce el mal, se adopta el deseo de coronar, de poner a la fuerza del bien como rey sobre la fuerza del mal. Ahora, Melech, que es rey, Mem Lamed Haf, la letra Mem aquí representa Moach, que es cerebro. La segunda letra Lamed, Lev, que es corazón. Moach, Lev. Y la Kaf, la última letra de la palabra Melech, rey. Los Klayot. No, Kaved. Sí. Porque es el pensamiento que desciende a la mente, al cerebro, pasa al corazón, que es el sentimiento, se convierte en sentimiento y filtra, como en el cabello, sí, todo. Y eso es lo que es poner la cabana. Es poner eso como rey sobre uno. Sí, acá siempre se dice que tenemos 3 cerebros, porque el corazón... Generalmente dice que el tercero es el estómago, ¿no? No, el carrillo, yo siempre había oído. Yo no me enteré del tercero. La mente, el corazón, ¿y cuál es el tercero? Hígado, que filtra todo. El hígado. El filtro, es verdad, es el filtro el hígado. Está bien. Sí, muy bien. Entonces, es poner al rey, a la fuerza del bien como rey sobre la fuerza del mal, es darle la autoridad. Bueno, y Rosh Hashanah, vamos a ver ahora la palabra. Rosh es encabezado o cabeza. Rosh quiere decir cabeza. Y Shana quiere decir año. Quiere decir que el encabezado o el inicio del año. Eso quiere decir Rosh Hashanah. Para todos es muy simple y muy claro. Pero claro. Claro, todo viene primero por el Rosh, también en el Partzuf, todo eso ya luego se ramifica. Shana, dijimos es año, pero viene del verbo, Shana viene del verbo shinui, o sea, cambiar. Viene a ser que es el inicio del cambio. En la Kabbalah, todo lo que se renueva y cambia es resultado de que aparece un nuevo deseo. Se abrió un nuevo regimo.
Y en esta fiesta lo que se celebra es la revelación de un deseo nuevo. especial y diferente, que es el deseo de elevarnos por encima del diario vivir, de descubrir las razones de la existencia, encontrar la esencia de la vida. Ese es el deseo que se despertó en el Adama Rishon. Y por eso se celebra el supuesto cumpleaños del Adama Rishon, y nosotros nos convertimos en Adama Rishon en ese día de Rosh Hashanah. Ah, Y después de él, por supuesto, apareció Noé, que también se hizo la misma pregunta, y Abraham, y así muchos otros a lo largo de la historia, y ahora es el turno de cada uno de nosotros, ¿verdad? De hacernos esas preguntas. El primer Rosh Hashanah se celebró cuando un humano se preguntó cuál es el propósito de todo. ¿Eso cuándo ocurre? Hace 5.783 años. Pero quiere decir que... 5.000, dice- ¿cuánto? 5.700. Ahora, 83. claro, pero quiere ¿Perdón? decir que Adán y... un segundo. a ver, Estaban Sí. preguntando juntas, un segundito. A ver, Margarita, pero un segundito. 5.700. 83 va a ser el año. Ah, ahora que ok, empieza. ok. Empieza Ok, en 5.783. Gracias. ¿Qué dice? quiere decir que Adán Rishon hizo, ¿cómo se llama? Rosh Hashanah. Claro. Claro. No, él no lo hizo. Lo que él vivió fue un Rosh Hashanah. Es Fue lo un que comienzo de un viene a cambio. Él vivió el proceso del Rosh Hashanah. Él vivió el proceso del cambio. Supuestamente en el año hace 5.782 Tres. años atrás y 12 meses, casi cumpliéndose, hubo un personaje que recibió ese llamado y él se preguntó para qué, y a partir de él comenzó el proceso espiritual. Él fue el primer hombre espiritual. Eso es la novedad. Ese es el shinui, el cambio, el inicio. Inicio del cambio. Ahora, por eso es que también en las religiones dicen cuándo, por ejemplo, entre los judíos, ¿cuánto hace que existe el mundo? Hace 5.783 años. No. Es lógico que van a venir y decir, no, esos huesos que encontraron, que dijeron que es de hace 10 millones de años, no puede ser, porque si el mundo existe solo 5.000. No es el mundo existe solo 5.700. El hombre espiritual primero surgió hace 5.783 años. Antes Hace de tanto. eso, no, a lo largo de la historia, claro. Antes de eso, todos eran Criaturas. todo el mundo vivía, o sea, vivían en Criaturas de aldeas, prendían fuego, hacían ruedas, pero no se preguntaban, adoraban los relámpagos y Por temor, piedras, sin preguntarse. Sí. pero no se cuestionaban qué era todo eso. Y viene y dice, ¿cómo puede ser que hay ciclos? ¿Cómo puede ser? O sea, hay que entenderlos, también lo que escriben Rambam, por ejemplo. O sea, es todo muy... Simbólico. mucho más de lo que estoy diciendo, ¿no? Obviamente. Mucho más. Todo lo que él sufrió, todo lo que pasó. Ahora, lo que nos dicen es que cuando se terminen los 6.000 años, vamos a llegar al final de la corrección. ¿Querramos o no querramos? Wow. Ahora, tal como vemos, ¿qué quiere decir el final de la corrección? Que toda la humanidad se haga esa pregunta. Que toda la humanidad llegue a la anulación y quiera dar otorgamiento al Creador. Hoy por hoy estamos en la lona, porque si vamos a esperar que eso pase, ¿verdad? Nos da la impresión que eso no puede ocurrir. Primero que nada, hubieron 2 años de corona, vimos que ahí algo se movió. Lamentablemente, el mundo tiene que pasar por grandes sacudidas. Y es por eso que nos vienen todos estos problemas, porque así nadie se inmuta, nadie le importa. O sea, no Ahí te todos mandé están la metidos dentro de otra cosa.
La cuestión es querer hacerlo antes que termine el ciclo de los 6.000 años. ¿De los? 6.000 años. Ah, antes de los 6.000. Vale, vale. Hay Si mucho termina, más. si termina antes, ¿nos va mejor? Depende, no sabemos qué es. No, si termina, no termina antes. O termina después de terminado, pasado los 6.000 años, o que viene entonces la fuerza del Mashiach, lo que es la fuerza del Mesías, que nos atrae, nos jala para el próximo nivel, o que nosotros ahora nos apuramos, lo que dice que aceleramos. Solamente lo tenemos nosotros, nada más acá, no todo el mundo no existe, estamos solamente acá nosotros, 4, 6, 8. Depende de nosotros. Sí. Lamentablemente es así. Nosotros, a medida de que sigamos indagando dentro de los escritos y dentro de la espiritualidad, movemos las fuerzas, vamos corrigiendo, estamos haciendo correcciones constantemente, por el solo hecho de tener la intención, porque todo lo que hagamos, estamos en el mundo de la CIA, o sea, no tenemos mucha influencia. Más que nada, la única influencia es la Kavaná, es la intención. Porque es lo netamente espiritual, que no hay... Totalmente, porque el cuerpo no existe, o sea, las acciones, el cuerpo no existe, ¿cómo existen las acciones? Estamos hablando teóricamente, porque nadie de nosotros realmente, a no ser que ustedes todos se entiendan y yo no, que en realidad no tenemos cuerpo o cosas por el estilo. Este es el propósito de la creación del humano, llevarlo a si estuviéramos en el nivel ¿cómo se dice? De la revelación, claro, de lo que es. Claro, eso es el Ajishena, lo habíamos hablado. Entonces, eso es el despertar del inicio del cambio, Rosh Hashanah. Dentro del Rosh Hashanah hay todo tipo de símbolos, como el día del juicio, que es Din, lo voy a cortar porque si no, no vamos a alcanzar. El shofar, que es el cuerno de cabrito, que se toca, shofar, no sé si lo conocen, sí, que viene de la palabra aramea shufra, que quiere decir excelencia, que es para anunciar la necesidad de la excelsitud, ¿verdad? De elevar la fuerza del amor y el otorgamiento para que venga la abundancia por encima del ego, etcétera. Se usa como un llamado para despertar el alma. Se acostumbra en Rosh Hashanah a comer, no necesariamente se come, se pone en un plato así como la cabeza, o sea, hace sopa de cabeza de pescado y se dice que seamos cabeza y no cola. ¿Okay? Por eso usamos la cabeza del pescado. Claro, o sea, que seamos cabeza, más que nada que el pescado también representa la abundancia. La idea es representar el deseo de que dejemos de ser cola, de que nos ser llevados y ser más conscientes y ponernos a la cabeza del proceso. O sea, querer ese deseo, querer desarrollar ese deseo, claro, en vez de... Y también se come la granada. La granada es un fruto lleno de granos. ¿Cómo? No, que me encanta, digo. Ah, ok. Es un fruto lleno de granos que se dice que tiene 613 granos. No sé si alguien alguna vez los contó, si es una idea, una generalización, pero los granos supuestamente tienen 613. Me parece raro, ¿no? No parece que tuviera tantos, pero representan las 613 mitzvot, o sea, los preceptos de la corrección del alma. Y entonces es como que representa la corrección de cada uno de ellos, de los deseos, que se conoce como mitzvah. Luego también se acostumbra a comer la manzana
mojada en miel. ¿Qué es la manzana? ¿Qué representa? Estos son símbolos. Se ponen en la mesa del Rosh Hashanah. ¿Qué es la manzana? La manzana representa el pecado, ¿verdad? La manzana representa el pecado, el egoísmo, que es el pecado, el egoísmo. Y cuando lo mojamos en la miel, entonces estamos mitigando el pecado, o sea, corregimos con el amor, con la dulzura, el deseo errado. Entonces la manzana con la miel representa el ego corregido. Eso es todo. O sea, son símbolos que nos pusieron los cabalistas. Bien, llegamos a Yom Kippur. Pasamos todo el mes de Elul, hicimos la Slichot, llegó el día de Rosh Hashanah y ¿Qué día es Rosh Hashanah? Es el primer día del mes hebreo Tishrei, que por eso varía. Varía por lunar. Shana Tova. Shana Tova. Ah, claro, si se saluda, Shana Tova. Tova es buena, buen año. Veme tu K, y dulce justamente por eso, que podamos endulzar los juicios y endulzar. Sí. Y después de 10 días, de Rosh Hashanah, llega el Yom Kippur. No es en vano que sean 10 días, no se pueden imaginar. Las 10 sefirot. Muchas cosas. Ahora, dice en el libro del Zohar, como de Parshat Tazria, como el predominio de la luz sobre la oscuridad, pues el beneficio de la luz no viene sino a partir de la oscuridad. La corrección de lo blanco es lo negro. Si no fuese por el color negro, no se percibiría el blanco. Y debido a que hay negro, resalta el blanco y se honra. Es como el dulce y el amargo, que nadie conoce el gusto del dulzor sin antes haber probado el gusto amargo. ¿Qué hace que el gusto sea dulce? El amargo. Ahora, es justamente el asunto por qué traje este pasaje. Porque no hay luz sin oscuridad, ni bien sin mal. Y tampoco no hay luz sin vasija. Si no hay vasija, la luz no tiene dónde entrar. No deja de ser una luz lo que se llama la luz circundante, Or Mekif. Para llegar al bien, como dijimos, tenemos que pasar por entender que estamos en el mal. Y Yom Kippur, en realidad se llama Yom Kippurim. Kippurim es como Purim. ¿Por qué? Porque Yom Kippurim se percibe como un día lúgubre, amenazante, pero lo que nos dicen en realidad los cabalistas es que es uno de los días más positivos. Felices. Sí, no es un día de danza, ni de canto, ni de banquete, pero es un día de introspección profunda. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo recién empecé a estudiar Kabbalah, el primer Yom Kippur, para mí fue el más lindo que tuve en mi vida. Porque era entender por qué, entender todo el porqué de este día. O sea, yo quería cumplir con eso, entonces quería ayunar y quería hacer esto y quería hacer otro, pero me parecía algo como que no me cerraba. Y cuando empecé a estudiar la Kabbalah, de repente entendí qué era. Entonces era muy emocionante. Y justamente es eso, de hacer esa introspección, que todo el mundo la hace, pero es un día que más que nada tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro verdadero propósito. Por eso es que los cabalistas lo consideran un día sagrado. En el Talmud, por ejemplo, está escrito que no hubo días mejores para Israel que el 15 de mes de Av, que es el día del amor. Ahora no es el Valentine, ¿no? Tu B'Av, es el día del amor.
el amor, como hablábamos antes, ¿qué es el amor? Y Yom Kippur. Ahora, Purim es la fiesta, según la Kabbalah, del final de la corrección. Por eso que también termina con un gran banquete y bueno. Entonces Yom Kippur es Yom Kippurim. Es un día que recuerda el fin de la corrección. Y de ahí viene el nombre. La palabra capará es expiación. Entonces es un día de expiación, de perdón. Si vimos que en Rosh Hashanah se reveló el deseo espiritual, pasan 10 días de arrepentimiento, de tshuva. Después del perdón de todo el mes de Elul, pasamos al arrepentimiento, a lo que es el regreso a la raíz. Conocemos la fuerza que nos impide llegar a la espiritualidad, que es el ego. Entonces en Yom Kippurim se puede ya pedir la corrección, porque ya reconocimos que necesitamos la corrección. Y por eso que llega ese día que es salta esa plegaria. Ese es el asunto. Ahora, el perdón es quizá la costumbre más conocida, más popular. Perdón por ofender, por olvidar, por molestar. Como dijimos, que es como una escoba que barre todo lo abajo del felpudo. Y 2 días después, en el mejor de los casos, ya uno vuelve a las andadas. Entonces, como dijimos ya antes, el perdón no es una palabra que se dice, sino una plegaria. Es la plegaria que se levanta en el Yom Kippurim. El amor cubrirá todas las transgresiones, eso también aparece en el libro de Proverbios. Es como hablábamos, ¿qué es el amor? Simplemente conectarse. Es más conocido como la empatía, como reconocer que estamos dentro de una red de conexiones y respetar y todo eso, y recordar que uno descalifica a los demás a través de sus propios defectos. El ayuno es como es el otorgamiento al Creador en ese momento, de decir, yo estoy dispuesto en este día a restringir mis necesidades mundanas, terrenales. De comer, de beber, de vestirme bien, de sentarme cómodo, o sea, todas esas cosas que se hacen en la sinagoga o en su casa o qué sé yo, y la gente va y pasa. Hay gente que se pasa todo el día dentro de la sinagoga sin comer, sin beber, sin descansar. O sea, es muy difícil, pero uno después, o sea, hoy por hoy, la otra vez tuve que hacerme un análisis en el hospital y tenía que ayunar, ¿verdad? Tenía que estar en ayuno 24 horas. Entonces dije, bueno, esto es hacer el ayuno porque hay que hacerlo, porque hay que hacer un análisis. Pero en Yom Kippur, se me pasó eso por la cabeza. Digo, en Yom Kippur uno lo hace con esa intención. La intención de querer dar contento al Creador. Te muestro que sos importante para mí, al punto que estoy dispuesta a hacer concesiones, no comer, no beber, durante 24 horas, no necesito más. Y la palabra ayuno en hebreo es tzom. ¿Y qué es tzom? Es la mitad de la palabra tzimtzum, que es restricción. Tzimtzum es una palabra así cómica. Restricción. Restricción. Ahora, el tzimtzum es una palabra, es una acción muy amplia en la Kabbalah. La creación empieza con el tzimtzum de la luz, el Big Bang, que es en la poesía de Lari, que habla de que cuando se fueron emanados cuando emanaron los emanados, se crearon los creados, todo eso. Entonces había una luz simple que llenaba toda la realidad, y esa luz
se restringió en un punto y ahí creció, ahí nació el deseo, porque no existía el deseo antes. Entonces el tema del Tzimtzum, esa restricción, es muy importante porque fue una acción de la fuerza superior, primero que nada. Entonces nosotros nos asemejamos a través del Tzimtzum también a esa fuerza. Y por eso se hace también el ayuno. Que también... Cuando estudiamos estas cosas nos damos cuenta de cómo se usa en el mundo mundano para otras cosas, o sea, para lo que decíamos, para ejercer el poder en los pueblos en vez de dar la verdad espiritual de todo. Claro. Fíjate qué más empoderador que asemejarse al Creador y saber que estamos haciendo una acción. En la intención, el día de ese ayuno se convierte en una satisfacción. Claro que hay que tener una elevación bastante grande, ¿no? Pero te elevás. Sí. Estando sin comer y sin beber y en la sinagoga, te eleva, todo te eleva. Los cánticos y la cosa te elevan. Claro, porque es también la congregación y toda la influencia. Bueno, también por supuesto se usa ropa blanca, porque blanco es la luz de Jochma. También otra cosa, hay un rezo que se llama Conidrei, y se dice, empieza con la frase que dice, permitimos rezar con, no sé cómo se diría en español, avarianín, con los delincuentes. Con los delincuentes. Es una frase terrible, ¿no? Qué terrible. Permitimos rezar junto con los delincuentes. Estamos todos incluidos. Estamos todos incluidos en las acciones, lo que decíamos antes. La cuestión es que avarián, delincuente, es un nivel espiritual. Avar. Es un nivel en el que uno descubre el amor propio. Entonces, porque ¿qué existe? Otra vez el tema. El violador, el asesino, el no sé qué, todo es activado. Bueno, entonces... obviamente que no se trata de ese tipo de delincuencia, sino del amor propio. Porque está el amor propio que dice, a mí no me importa, yo me amo a mí mismo y listo. Entonces el amor propio es la delincuencia, es la transgresión. Y es por eso que se dice, permitimos rezar con los delincuentes. Otra costumbre es no ponerse zapatos o todo tipo de cosas de cuero. ¿Por qué? Porque la palabra cuero es uno de los nombres de Malhut, que representa el deseo egoísta, ¿verdad? ¿Cómo? La esfira. Or. Con Ain. Es muy interesante porque es la palabra opuesta, que sabemos que todo lo opuesto a la luz, entonces la luz es Or con Aleph y el cuero es Or con Ain, o sea, la primera letra es otro tipo de A. Entonces se restringe para no usar el deseo egoísta del hombre, que es el Malhut, porque no está corregido. Y por supuesto, otra cosa importante, el rezo, la plegaria. La palabra plegaria, como ya sabemos, todo está en las letras y en las palabras. La palabra plegaria es tefilá. Tefilá. Que viene del verbo palal, hilel, que también es el mismo verbo con el que se compone la palabra criminal. No sé. ¿Cómo? Criminal, sí. ¿Cómo se dice criminal? ¿Y cómo se dice criminal? En hebreo, justamente. Lili. Lili, Pelel, sí. Entonces, tefilá viene palal, el verbo es pei, lamed, y con ese mismo verbo se dice lo pili. O sea, ¿qué es lo de las raíces? Claro, las raíces verbales del hebreo.
Y justamente rezar quiere decir en hebreo leit palel. El verbo es leit palel. Hacernos, Criminalizarnos. No, ¿cómo se diría? Incriminarnos, ¿no? Incriminarnos, tenés razón. Leit palel es rezar y es también incriminarnos. O sea, porque es el reconocimiento de nuevo del mal, es reconocer el mal. Entonces, es reconocer lo criminal, es como reconocer lo criminal en uno. Exactamente. Entonces quiere decir de que yo reconozco mi mal y pido la corrección. ¿Y que cómo pido la corrección? A través de la plegaria, es la única forma que tengo. Cuando recibo abundancia agradezco y cuando pido corrección rezo. Son las dos únicas acciones que puedo hacer por mi propia voluntad. Agradecer o rezar. No hay otra cosa. Es lo único. ¿Y cuándo recibe la respuesta a la plegaria? En Sukkot, que como todo lo demás es un estado espiritual, no es una fiesta. Claro que lo conmemoramos como una fiesta, pero es un estado espiritual que recibe ese nombre. Y en Sukkot es que se recibe una iluminación especial. ¿Qué nos da esa iluminación? Nos permite revelar la abundancia espiritual. Decime una cosa, Merab. Lo que vos hablas entre Yom Kippur y Sukkot, ¿no puede pasar en ningún otro momento? Puede. ¿Podés tener luz? ¿No necesitas que sea siempre Kippur, entre Kippur y Sukkot para recibir luz? Vamos a mirarlo ahora para otro lado. A ver. Puede ocurrir, o sea, esas luces tienen que ocurrir en el estado de Yom Kippur o de Sukkot. Pero, ahora eso es lo que te digo, vamos a darle la vuelta. Tú puedes estar viviendo el estado de Yom Kippur en febrero. Claro, claro. O sea, no es algo cronológico, sino es un proceso de tu alma que va viviendo todo tipo de estados. ¿Ok? Ahora, existe en la corrección individual, personal, y existe la corrección general. Entonces es como que esos eventos señalan más bien lo que sería, lo que se apunta para el lado de la corrección general, de toda la congregación. ¿Ok? Pero eso no quiere decir, porque cada uno de esos estados está compuesto de 125 niveles. Para completar cada uno de esos, cada estado, todo está repartido. Entonces quiere decir que nosotros personalmente podemos estar ahora en un nivel X y otra persona estaría en otro nivel Z, pero en definitiva, al final de lo que dije antes, Gemar Tikkun, el final de la corrección, existe a nivel general, quiere decir de que en el Gemar Tikkun estaremos todos en el estado corregido. Lo que vos querés decir, Merab, es que cuando estemos todos en el Gemar Tikkun, cuando todos hicimos este Tikkun, ¿quiere decir que va a venir el Mesías? ¿Algo así? Más o menos, ¿o no? No, es la idea. O sea, el Mesías es un estado, no es una persona. No, pero cuando también, como estado. Claro, se complementa. El Gemar Tikkun viene a ser que nuestra alma se unifica, todas las partes que se rompieron se unifican y se convierten otra vez en el alma primaria, esa alma que tenía, que se rompió, ¿no? En 600.000 partes. De todos modos, el tema del Gemar Tikkun, o sea, cuando lleguemos a ese estado, entonces vamos a servir de templo. ¿Qué quiere decir el templo? El Beit Mikdash. El templo es un lugar consagrado para el Creador.
Quiere decir que nosotros vamos a estar consagrados. Eso es el significado del Gmar Tikkun. Que vamos a decir, bueno, aquí estamos, haz con nosotros lo que quieras, somos tus servidores. Ese es, cuando se llega al Gmar Tikkun, entendemos que no hay nada más que él, entonces queremos ser sus servidores y servimos de templo. Hasta el momento en que nos convirtamos en ese templo, el alma está en sus correcciones, ¿verdad? Porque todavía no se corrigió. Y claro, es por eso que se encuentra en lo que se diría una vivienda provisoria. O sea, el alma no está en el templo, sino en una vivienda provisoria. Está en alquiler. En una casa. Entonces, cuando recibieron en el monte de Sinaí la Torá, la pusieron adentro del arca de la alianza, ¿verdad? Ah. Y le construyeron el tabernáculo, lo que se llama en hebreo el Ohel Moed, que era un santuario móvil con el que iban llevando todo el trayecto, en la travesía por el desierto, iban llevando el santuario el tabernáculo, hasta que se construyera el templo fijo, que eso ocurrió por allá, por tiempos del rey Salomón. Claro. Que pasó todo lo que pasó. Entonces, está escrito en la Torá: durante 7 días vivirás bajo enramadas o techos frondosos. Ah. Está escrito así, en el Levítico por ahí. ¿Qué quiere decir esto? En cada uno de esos 7 días, durante 7 días van a estar en esas chozas o cabañas, que es la vivienda provisoria, ¿verdad? No es algo que es para vivir en forma fija, simbólicamente. Ahora, en cada uno de los 7 días que se están nombrando, llegará un huésped, un invitado especial, uno por cada día. Eso se llama Ushpizin, en arameo quiere decir invitados. Ushpizin, cada día llega un invitado especial, ¿ok? Se le dedica el día a un invitado especial. ¿Quiénes son estos invitados? Por orden, el primer día Abraham, el segundo día Isaac, Jacob, que son las 3 generaciones. Luego viene Yosef, que es hijo de Jacob, ¿verdad? Moisés, Aarón, hermano de Moisés, que fue el primer sacerdote. Y por último, David, que fue el rey David. Ahora, ok, qué lindo, qué interesante, ¿no? Como Papá Noel o algo así, ¿no? Pero en realidad, estos 7 personajes representan unas iluminaciones especiales que cada una tiene su cualidad y corrige al deseo. Y lo ilumina con esa luz especial, y cada una representa una de las cualidades del alma general, o en otras palabras, una sefirá, una de las sefirot. Entonces, ¿por qué 7 y no 10? Si las sefirot son 10, ¿verdad? Las 7 de abajo. Claro. Esto es porque las 3 últimas, lo que se llama Gar, las 3 primeras sefirot superiores, que es Keter, Jochma y Binah, no necesitan de corrección. Las que necesitan la corrección son las, como tú dijiste, Deora, las 7 inferiores, de Malhut hasta Binah. Y estas últimas 3, que es Binah, Jochma y Keter,
están por encima del alcance del hombre a nivel mundano. Esto es lo que representa Sukkot. ¿Ok? Pero no termina ahí. A mí me encanta porque son muy compuestos, todo muy así, muy, ¿cómo se dice? Meditado, premeditado. Ahora, la Sukkah, así tiene ese nombre, ya vamos a ver por qué. Como dijimos, es una vivienda provisoria, en la que viene y se le dice a uno, durante 7 días vas a salir de tu casa, de tu vivienda fija, sólida, a vivir en una vivienda provisoria. Precisamente esa vivienda provisoria es la que representa la forma corregida, la que queremos llegar, la que queremos conseguir. Y cada uno está destinado a conseguirla, o sea, no es algo que le va a pasar a uno y a otro, no. Todos tenemos que estar en ese estado. Pero por supuesto que la construcción de la Sukkah tiene sus reglas. Justamente, y está todo muy medido. Yo no sé si conocen, ahora no me acuerdo justamente, lo puedo buscar si les interesa, el capítulo en la Torá que describe de pe a pa cómo va a ser el tabernáculo. Todo tiene su representación. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. No voy a entrar muy a fondo, pero sí a lo más importante. De todas formas, la Sukkah, como dijimos, es la representación de la forma corregida. ¿Y qué es la forma corregida? ¿Qué es la vasija corregida? ¿Qué hay en ella? ¿Qué tiene de especial? La vasija corregida era que estaba llena, ¿no? La vasija corregida es la vasija que tiene la capacidad de amar y otorgar, ¿verdad? Que no quiere recibir para sí misma, o sea, que es altruista. Ese es el estado perfecto de la vasija. Entonces, las indicaciones para crear esa Sukkah que representa la vasija corregida son muy específicas, justamente porque se trata de símbolos. Por ejemplo, la Sukkah tiene que estar construida bajo el cielo. No puede tener un techo por encima, ni siquiera un balcón, ni un árbol. Se puede construir abajo de un árbol con la condición de que el árbol, o sea, las ramas del árbol tengan una altura que no pase la altura máxima que se puede utilizar para esto. Pero es muy complejo, muy igual que se pueda encontrar algo así. Entonces, no. Se hace bajo el cielo. Las condiciones que se vean las estrellas, ¿no? En realidad no sé si eso es una condición. Por eso no se permite que se ponga lona, sino que se pongan ramas para que uno pueda ver las estrellas. También está el tema de si hay lluvia, pero el tema de las ramas viene por otro lado. Ahora lo voy a llegar, porque te explico lo que pasa, Guila, que una cosa son las tradiciones y otra cosa es la interpretación espiritual. Como por ejemplo lo que dijimos con respecto a lo que todos esos símbolos de Rosh Hashanah, que comamos el pescado, que comamos esto, que comamos lo otro, es más una cuestión de tradición y menos una cuestión, o sea, es una cuestión de semántica, de palabras, etcétera, pero menos una cuestión espiritual. Mientras que, por ejemplo, en Pesaj, cada uno de los símbolos que están en el plato de Pesaj tiene un símbolo espiritual y no solamente tradicional. O sea, hay una diferencia entre lo que es la tradición y lo espiritual.
Entonces, sí, esto de las estrellas, pues, la verdad que no estoy muy empapada en eso, pero el tema del techo tiene otras vueltas a nivel de la Kabbalah. Lo que sí, por ejemplo, el techo tiene que ser de ramas y tiene que sobresalir del contorno de la azúcar. Y, por ejemplo, el tema de las medidas. Lo importante, como digo, con el tema espiritual es la altura. Ahora van a ver por qué. Porque también se habla del tamaño, que tiene que tener un tamaño mínimo, pero el tamaño mínimo es por cuestión de comodidad, para que haya una posibilidad de movilizarse. Mientras que el tema de la altura ya es una cuestión espiritual. Que tiene que tener por lo menos 1 metro de altura, que no es mucho, pero no puede estar más alto de lo que sería amá. Amá es una medida, y en plural amot, no puede pasar los 20 amot, que es más o menos como 10 metros. Equivale más o menos a 10 metros. Porque, otra vez la palabra, el número 10, pero acá tenemos 20 amot. ¿Se acuerdan que hablamos de la chuvá, del regreso? Están las 10 sefirot que descienden. Sabemos que el deseo está compuesto de 10, ¿verdad? 10 sefirot. Entonces, para poder sentir la influencia del Creador, tenemos que pasar por las 10 sefirot. Y para devolverle al Creador el otorgamiento, también tenemos que pasar por las 10 sefirot. Y por eso se dice que es 20. Esa es la razón, según la Kabbalah. No importa si no recuerdan todo, es simplemente para tener así, como para saborear el tema este de los símbolos, ¿no? Ahora, con respecto al techo, el techo tiene, o sea, las paredes, por ejemplo, tiene que tener por lo menos 3 paredes, no pueden haber solo 2. Tiene que tener al menos 3 paredes, y no importa de qué material, no importa. Lo que sí, el techo tiene que ser de ramas, y se llama shaj. Shaj. S-J-A-J. Ahora fíjense que quienes sabemos leer en hebreo, la palabra sukkah y la palabra shaj contienen más o menos las mismas letras. Ahí tenemos la samej y tenemos la kaf, y las dos palabras provienen de la misma raíz. Sukkah es algo que es como un refugio, algo que nos protege. Y el shaj también es una cobertura que nos protege. Respecto al material, ¿con qué se puede hacer este techo? Tiene que ser un techo frondoso, o sea que tiene que ser algún tipo de rama. Tiene que provenir de lo vegetal. Generalmente, por ejemplo, aquí en Israel se usa mucho las ramas de la palmera. ¿Okay? El tema del shaj es muy central. Está escrito, su sombra es más prominente que su luz. Quiere decir que tiene que haber más sombra que luz dentro del azúcar. Entonces, durante el día, si uno está dentro del azúcar, tiene que ser como espesa la cobertura. Y ahí puede ser que proviene el tema de las estrellas, o sea que nos permita ver no el cielo, sino apenas las estrellas. Puede ser que de ahí viene este tema de
porque en realidad, y la gente piensa que es así para que si llegara a llover, que no se mojaran demasiado, pero se mojan, si hay lluvia se mojan, porque no es tan espeso, no es tan denso ese techo, pero sí tiene que, lo que sí hay que ver, para que sea lo que se dice una sukkah kshera digna, tiene que haber más sombra que luz. ¿Por qué? Uno quiere tener luz, ¿no? Estamos hablando de luz. Pero justamente este tema es el que representa uno de los principios más importantes del trabajo espiritual, que es el ocultamiento. Es la restricción de la luz. Estamos hablando de un estado en el que estamos en un estado incorrecto, ¿verdad? No estamos corregidos. Entonces quiere decir que la vasija que tenemos es una vasija de recepción. Quiere decir que si tenemos una vasija de recepción y entra la luz, ¿para dónde va la luz? Para recibir clipa. O sea, es algo que no queremos. Entonces, en realidad lo que queremos es justo el juego ese de, ok, dame un poquito de luz, pero solo un poquito. El juego del anfitrión y el huésped, que siempre recordamos. Sí, está bien, yo voy a recibir de ti, pero solo un poco para no desairarte, ¿verdad? Pero por otro lado, no voy a comerme todo lo que me estás dando, porque si no va para el deseo de recibir, para el ego. Entonces uno restringe el llenado de la luz en la vasija, en el caso del Sukkot, en la sukkah. Quiere decir que el shaj, la cobertura del techo frondoso, está representando un artefacto espiritual súper importante que se llama masaj. Ah, muy bien. Y la sukkah, principalmente el techo, tienen que estar hechos de residuos. Tiene que ser el residuos de la bodega y del granero. Yekev vegoren. Es ser materiales así del residuo. Reciclado. Para demostrar humildad. Sí, pero no por la razón que yo supongo que te parece. Yo pienso que es para demostrar humildad y para bajar un poco el ego. Seguro que para bajar el ego, pero fíjate por dónde viene. Como somos deseos de recibir, ¿qué preciamos más? Ahí puede ir con lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que más preciamos como personas que están en el deseo de recibir? Y cosas nuevas. Cosas nuevas, cosas lindas, ¿verdad? Todo lo que es lujo, etcétera. Comodidad. Claro. ¿Y qué es lo que menospreciamos? La incomodidad. Sobras, cosas viejas, usadas. La incomodidad, como dijo Claudio. Más allá, menospreciamos los valores, el amor, el otorgamiento, la ayuda al prójimo. Entonces, el uso de estas cosas que son supuestamente residuos, como dijimos, que los pisamos. Ese es el tema, son cosas que las tiramos y las pisoteamos, les pasamos por encima, venimos y las ponemos por encima de nosotros. No nosotros por encima de esas cosas, sino por lo contrario, elevamos la importancia de todo eso que generalmente menospreciamos, que desechamos, que tiramos. Y es por eso que se usa el residuo de la bodega y de el granero.
se usa como para hacer el shaj. De por ahí viene. ¿Ok? Ese es el tema de la forma del azúcar, porque tiene que tener esa forma y no otra cosa. Entonces es por eso también que los templos, por ejemplo, claro que en muchos lugares ya adoptamos costumbres de los demás pueblos, las demás naciones, entonces hay así como templos un poco más lujosos, ¿verdad? Pero no tendría que ser, porque en realidad, según el judaísmo, el templo tiene que ser el lugar más modesto que hay. No tiene que tener, fíjense que también su forma interna es bastante básica. Está el podio en el centro donde se abre la Torá, el libro de la Torá enfrente y los asientos de madera. Eso es lo que tiene que haber y no más que eso. Entonces es como que todo lo que está relacionado con nuestro trabajo espiritual, por ejemplo en el cristianismo o incluso en el islam, que el islam también es bastante modesto, o sea, las mezquitas no son muy así pomposas. Vacías. Son vacías, claro, o sea, pero las alfombras, o sea, porque todo lo que hay ahí, ellos ni siquiera tienen un altar, ¿verdad? Si hablamos del Vaticano... No, ya no hables del Vaticano, habla de cualquier iglesia, ¿no? Tiene que ser todo así, todo... El altar todo de oro. Claro, pero entonces eso viene del lado de que, supongo, ¿no? Que viene de ese lado de que se dice, bueno, vamos a darle todo lo que tenemos, lo más preciado para nosotros, lo damos, lo consagramos en la iglesia. Pero en el judaísmo es, por lo contrario, todo lo más básico, simple y modesto. Meira, una pregunta. Adelante. ¿Y qué se hace en los tabernáculos? ¿Y qué hace ahí la gente? ¿Va a rezar, se sienta, medita, contempla? ¿Qué hacen? No, mira, se pone una mesa y sillas. Y se hacen adornos, generalmente se le da a los niños para que hagan guirnaldas y hagan así todo tipo de adornitos. Generalmente se acostumbra a darle a los niños que ellos preparen manualidades y con eso se decora el interior y se sientan en la mesa y comen allí y pueden jugar a juegos y pueden simplemente estar ahí. Hasta 7 días los que son muy observantes están todo el tiempo en la sukkah. Pero bueno, claro, van a su casa para ir al baño, para cocinar, pero... Sí, se llama ducha y vuelven. Duermen allí, todo. Sí. En cursos, se estudia. ¿Cómo? Se hace curso. Se estudia, se lee los escritos. Claro. Sí, sí, o sea, se vive, es una vivienda. Que es una semana que salís del confort de tu casa y haces lo mismo pero en tu casa. Claro, ahí está. La precariedad. Pero no, eso no quiere decir, y eso también hay que decirlo, no quiere decir que uno tiene que tirarse o sentarse en el piso, cosas por el estilo, no. O sea, es como ir de campaña, ¿verdad? Es como ir de campamento. Que estar de campamento en una tienda no es tan cómodo como estar dentro de un hotel, ¿verdad? Pero, sin embargo, quizás no le falte nada en la tienda, pero aún sigue siendo un poco más incómodo. Las 4 especies son especies de vegetales. ¿Ok? Ahora lo voy a nombrar. Un poquito extrañas, pero tienen su razón, porque han sido... Tenemos que entender que los cabalistas han elegido todo de forma muy meticulosa, en una manera que pensado hasta el último detalle. Y estas 4 especies
Fíjense, el número 4, antes hablamos del número 10, y el número 4 ya también lo conocemos. El número 7 lo conocemos, el número 4. ¿En dónde nos topamos con el número 4? Lo hemos visto en las 4 fases, ¿verdad? En el nombre... las 4 fases el de la nombre luz. explícito del creador, el nombre de Havaya, el Yud-Kei Vav-Kei, así como para no nombrarlo porque es el nombre explícito de Dios, entonces se le dice Yud-Kei Vav-Kei o Havaya. Sí. Havaya. Entonces, las 4 fases también representan, dijimos, las 4 letras del nombre de Havaya, que son las 4 partes de las que está compuesta el alma. ¿Ok? Que son también los 4 mundos, o sea, tenemos muchos, lo vimos en unas tablas que yo les había mandado. Sí. Y son 4 especies vegetales. Vamos a ver por qué cada una de ellas. Las 4 especies son Arabá, en hebreo se llaman así, no tenés por qué acordarte. Arabá, Adás, Lulav y Etrog. Esos son los nombres en hebreo. Arabá es una hoja del árbol del sauce. Simplemente una hoja del árbol del sauce. El árbol del sauce no tiene sabor, ni olor, no huele ni es gustoso. El tema del sabor para nosotros en la Cábala representa el sentir. El sabor representa el sentimiento. Fíjense que cuando saboreamos algo nos produce un sentir, ¿verdad? O sea, me gusta, no me gusta, dulce, amargo, etc. Todo eso nos produce todo tipo de sentimientos. Y el olor representa el intelecto. Es como que, ¿no? Algo así. Es como que nos produce algún pensamiento. ¿Ok? La Arabá, dijimos, no tiene ni sabor ni olor. Quiere decir que representa a aquel que no percibe la espiritualidad. No percibe la espiritualidad, no tiene ni pensamiento ni sentimiento espiritual. Y viene a representar a aquellas personas que son parte del público común, ni fu ni fa, que no poseen ni el espíritu de la Torá, ni el sabor de las mitzvot, ni nada. Ahí está, vive porque tiene que vivir. Esos están representados por el Arabá, por esa hoja de sauce. Luego tenemos otra especie que se llama Hadás. El Hadás es una hoja de mirto, es un arbusto. Mirto se llama en español. Sí. El mirto no tiene sabor, pero sí tiene olor. Hay aroma de la Hadás, aroma del mirto. Quiere decir que no tiene... Ay, muy bonito, ¿no? El olor del mirto, ¿no? Sí, no sé. La cuestión es que dijimos que el sabor es sentimiento, o sea, no tiene sabor, no tiene sentimiento, pero sí tiene olor, pensamiento, trabaja con la cabeza. Quiere decir que para quien es como el Hadás, la espiritualidad le viene por el lado intelectual y no por el lado emocional. Y representa a aquellos que tienen el espíritu de la Torá, pero no cumplen las mitzvot. ¿Ok? Luego tenemos al Lulav. A las mitzvot son los preceptos, pero les recuerdo que no se trata de los preceptos halágicos, de hay que hacer esto y hay que hacer aquello y prender la luz y sí, y la derecha y la izquierda, o sea, para la Kabbalah todo eso son costumbres que nos recuerdan
la espiritualidad. O sea que eso no son las mitzvot. Las mitzvot vienen por otro lado, vienen por el lado del que se reparten entre lo que se llama las mitzvot entre uno y otro, Adam le Javeró, y las mitzvot con relación al Creador. Esas son las mitzvot, no, ¿cómo se dice? Atarse los zapatos de alguna manera o no entienden a qué me refiero. Entonces, tenemos la tercera especie que es el lulav, lulav se llama, que es la palmera datilera. La hoja de palmera datilera, que tiene sabor, o sea, tiene sentimiento, pero no tiene olor. O sea, que no le va por el lado intelectual. Quiere decir que el lulav es la espiritualidad que le viene a uno por el lado emocional y no por el lado intelectual, o sea, lo contrario. Representa a los más bien los del medio, los que son, tienen el sabor de las mitzvot, pero no el espíritu de la Torah. ¿Ok? No sienten la Torah. Yo les recuerdo que Torah quiere decir luz. Y por último, la cuarta especie es lo que se llama el etrog, que es en español se le dice, es el citrón. No es algo muy conocido, es como un limón así grande, no es muy apetitoso. Cuando es apetitoso ya está pasado. Cuando es apetitoso no es muy bonito. No es apetitoso, pero se hace un dulce exquisito. Ah, sí. Exactamente. ¿Cómo se llama? ¿Citrón? Citrón. ¿Citrón? En español se llama citrón. Como un limón, ¿sí? Como un limón. A lo mejor lo conocen en España como sidra. No, no sé. No sé. Sidra viene de las manzanas, me parece. Sí. No, ahora, el citrón. Esa es la bebida, sidra sí se hace de manzana. Pero hay una fruta que también se llama la sidra, que es un pomelo más grande. Es como sidra también, ¿verdad? Ahora estoy mirando aquí en el Google. Sí, también citrón se le llama, así lo tenía yo conocido. Sí. No sabía esto de la sidra. Pero el citrón tiene sabor, o sea, sentimiento, y también olor, un olor muy rico. Sí, el olor. Es el perfecto. Claro. O sea que para quien es como el etrog, la espiritualidad la percibe tanto a nivel emocional como a nivel intelectual. Y el citrón es el que representa a quienes tienen también el espíritu de la Torah y también el sabor de las buenas obras. O sea, las mitzvot en realidad son las buenas obras. Ahí está. Emoción e intelecto. Claro. Ahora, estas 4 especies, y se las agarra con las 2 manos, se las ata con algo también de la vegetación, y se las toma con las 2 manos y se sacude. Es una costumbre, una tradición, que viene a representar, no sé, como un acto ceremonial, que representa justamente esto, porque fijémonos que cada especie de estas representa una parte de la congregación. Están los que no les importa ni una cosa ni la otra, ni las buenas obras, ni la Torá. Están los que les importan las buenas obras, pero no mucho la Torá. Están que les importa la Torá y se dedican solo a eso, pero no hacen las buenas obras. Y están quienes hacen una cosa y la otra. Entonces estas 4 especies representan la unión de todas las almas de Israel. Recordemos que Israel, estamos hablando de Yasharel, aquellos que están dirigidos hacia el Creador, no necesariamente quien tienen en la cédula de identidad,
nacionalidad israelí. Entonces se unen y se sacuden para recordar la unificación, que cuando se unifiquen todas estas especies, se formará lo que se dice el Knesset Israel, que es la congregación de Israel. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes que tenemos que recordar en cuanto a la Kabbalah o el judaísmo también, hay muchas cosas que los vemos también en los rezos. Cuando uno hace todo tipo de rezos, del Sidur, del libro de rezos judío, entonces muchas veces habla uno de uno mismo y de repente habla de todos, ¿verdad? Por ejemplo, en Yom Kippur, cuando rezan, pecamos y matamos, hicimos todos, no solo yo. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, cuando uno dice el Shema Israel, que es el llamado al Creador, es como que viene del individuo, de uno solo, y de repente empieza a leer el rezo, por ejemplo, antes de dormir, y dice que nos levantemos en salud, etcétera, etcétera. En algunos momentos se refiere en forma singular, pero al final de cuentas se torna en algo plural, público. Eso es muy importante porque al final de cuentas es lo que decíamos antes, que está lo que es la corrección personal, individual, y está la corrección pública. Y una cosa está conectada con la otra. Entonces por eso puede haber uno que es Etrog, y otro que es Lulav, y otro que es Arabá, y otro que es Adás, pero en conjunto todos tienen que formar... La sumatoria da una unidad. Ah, muy bonita la imagen, preciosa. Sí. Y bueno, eso es más o menos Sukkot, que es bastante, hemos hablado bastante de eso. Muy lindo. El proceso empezó por allá, por el mes de Elul, vamos a preparar la vasija, y entonces llega el Rosh Hashanah, que tenemos de repente ese deseo, que queremos corregirnos, y entonces vemos que no lo logramos, tenemos los 10 días de Teshuvah, y viene Yom Kippur, y oramos, y en Sukkot empieza a darse el proceso de corrección, y cuando termina el proceso de corrección, después de las 7 correcciones que pasamos a través de nuestros huéspedes, culmina en el último día de Sukkot, que se convierte en la última fiesta de Tishrei, que es Simchat Torah. Simchat Torah quiere decir, Simcha quiere decir alegría. La alegría de la Torah, el júbilo de la Torah. ¿Qué se festeja en este evento? Que se termina y se vuelve a iniciar el círculo de la vida. ¿Cierto? La lectura del libro y se vuelve a iniciar. Exactamente, o sea, en esta fecha se lee la última porción de la Torá, perdón, del Pentateuco, y la primera porción del Pentateuco. Es como que se renueva el ciclo de lectura. Empieza el ciclo. Entonces, ahora, se sale a bailar con la Torá a la calle o ahí mismo en el templo, y todos bailan con la Torá. Y claro, entonces dicen es la Simchat Torah porque salen a bailar con la Torá. Pero en realidad es más que eso. Eso es realmente a nivel tradicional, y claro, hay una alegría porque se renovó el año, y porque pasamos el Yom Kippur, y porque esto y porque lo otro. Pero también tiene una representación
por supuesto, más profunda. Por ejemplo, yo tengo aquí enfrente así en forma diagonal, tengo un templo, ¿no? Una pequeña sinagoga de acá del barrio. Entonces, en el día de Simchat Torah, salen de la sinagoga con el libro, pasan acá como un desfile, ¿verdad? Y dan toda la vuelta y regresan a la sinagoga. Entonces, pero a nivel popular y a nivel tradicional, se dice es como que la vamos a mostrar a la Torá porque estamos felices con ella, pero en realidad eso se le llama akafot. Es un proceso que se le llama akafot, que akafot quiere decir rondas, algo por el estilo. Y es, por supuesto, totalmente espiritual. ¿Qué? Persecuciones. ¿Cómo? La COF. No. Leakif. Leakif. Claro. Ahora. La COF es cuando en la carretera uno, ¿cómo se dice? Pasa otro coche. Se sobrepasa al otro. Sí, no, pero acá son akafot de Leakif. Leakif viene a ser como circundar, rodear. ¿Qué es lo que se hace? Claro, es lo que se hace con la Torá. Se camina sin rondas, ¿verdad? Con el libro de la Torá. Incluso cuando están, digamos, en un espacio, justamente van en rondas. Con respecto a la Sakafot, vamos a ver de dónde proviene a nivel espiritual. Cuando estamos todavía en el tema de la vasija, porque no estamos todavía en el Gmar Tikkun, ¿verdad? No llegamos al fin de la corrección. Hicimos algunas correcciones, pero si hubiéramos terminado la corrección ya estaríamos en el templo, ¿verdad? Todavía no. No hay que decepcionarse, ahí es todo un proceso. Entonces, mientras no está la vasija completa, la luz no puede entrar en su totalidad, ¿verdad? A la vasija. Entonces, la mayoría de la luz está por fuera. Circunda el alma. No puede entrar todavía porque el alma no está apta para recibir la luz. Entonces, en realidad, las akafot representan las luces circundantes alrededor del alma. Hay una de las luces es la luz más importante, lo que se llama Or Mekif, la luz circundante alrededor del alma, alrededor de la vasija. Y eso es lo que representa en realidad las akafot que se hacen en Simchat Torah. Bueno, eso es en realidad todo lo que tengo para contarles respecto a las fiestas. Maravilloso. Sí. Un relato maravilloso. Cosas nuevas aprendí hoy. Linda la clase de hoy, muy... Sí, me alegro. Importante, muy interesante. Interesante y educativa. Bueno, y con esto concluimos el tema de las fiestas porque entendemos que todo es Kabbalah y vemos que todo es el secreto de las letras, ¿verdad?